Bueno, buenas noches. No funciona mi micrófono así, entonces voy a agarrar para que se pueda grabar. Como vamos a tener una serie, ¿verdad?, de estudios para que quede grabado el uno, el 2, el 3. Entonces, tienen ahí una hojita, dos hojitas, ¿verdad? Bíblicamente, ¿qué es la iglesia? Prácticamente, hermanos, por la ignorancia que tenemos acerca de la palabra de Dios, hay muchas cosas que no sabemos en realidad por qué las hacemos o por qué existen, ¿verdad? En cuanto a la fe. Y siempre es bueno poder entender por qué existe la fe como la conocemos. Cuando me refiero a la fe, ¿verdad?, es todo lo que envuelve nuestra relación con el Señor, todo lo que envuelve la salvación, lo que es la iglesia. Y en primer lugar, ¿verdad?, pues ni siquiera sabemos en verdad bíblicamente qué es la iglesia. Muchos de nosotros somos cristianos o venimos a Cristo como la primera generación, o sea, nuestros antepasados no eran, ¿verdad?, cristianos, y tenemos una vaga entendimiento de qué es la iglesia en realidad según la palabra de Dios. Y la experiencia que tenemos reuniéndonos en una congregación, pues prácticamente eso es lo que tomamos como, pues la iglesia es esto. Pero en realidad va mucho más allá. Tiene un beneficio espiritual muy grande entender, ¿verdad?, qué es la iglesia y cómo el Señor la establece, cuál es su propósito, cuál es también su forma en que podemos servir, cómo podemos servir y cómo también nos sirve a nosotros. Y bueno, la idea, amados, ¿verdad?, es esa, principalmente entender la realidad bíblica de lo que es la iglesia. Vamos a estar ahí en Efesios capítulo, ¿verdad?, 1, aquí están en las hojitas, vamos a leerlo juntos ya que lo tienen ahí. Dice así, Efesios 1:21, léalo conmigo. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, ¿qué deseamos con este estudio, amados? Mostrar la realidad bíblica acerca de lo que en verdad es la iglesia. Y no nada más la idea o la experiencia que tenemos. ¿Quién conforma la iglesia? ¿Quién en realidad es parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es su propósito de existir de la iglesia? ¿Cuáles son los deberes de la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia? ¿Cómo es el liderazgo de la iglesia? ¿Y qué futuro tiene la iglesia? Todo eso debemos nosotros entenderlo, porque si formamos parte de la iglesia de Cristo, yo debo saber de qué formo parte y qué se espera de mí, no de los líderes, hermano, no que el pastor o los ancianos qué esperan de ti, sino el Señor qué espera de ti, ¿verdad? Como su cuerpo, porque si tú eres iglesia, tú eres cuerpo de Cristo, amén. Entonces, amados, todo esto es con la intención de estar seguros que realmente somos la iglesia que debemos de ser. Si no somos, pues empezar a trabajar a ser, ¿verdad? Y para que recapacitemos y hagamos lo necesario para lograr, hermanos, ser una iglesia, no una iglesia más, no una congregación más, no la mejor congregación, sino realmente ser la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y con esto aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Prácticamente la iglesia de la actualidad, amados, en su mayoría no es iglesia. No saben en realidad lo que es la iglesia. Por eso tenemos tantas congregaciones. De veras, yo he andado, como decimos allá en México, de pata de perro, hermanos, por todos lados en Estados Unidos. Se han andado viajando por muchas partes con mi papá, ¿verdad? En iglesias y todo. Pero yo nunca había visto tantas iglesias en mi vida como aquí en Bronzeville. De veras. Es algo que cuando yo vine aquí dije, oye, pues en cada esquina hay una congregación, una iglesita. ¿Qué está pasando, verdad?
Y tristemente la realidad es que como no sabemos qué es la iglesia, entonces cualquiera decide poner una iglesia. Pero si ni siquiera, ¿verdad? Si ni siquiera el liderazgo sabe lo que es una iglesia, adelante hermanos, adelante. Bueno, si ni siquiera sabe lo que es una iglesia, ahí en la cocina, ahí lo puede dejar, gracias. ¿Cómo voy a establecer yo una iglesia si ni siquiera sé lo que es una iglesia? ¿Para qué es una iglesia? ¿Qué responsabilidades, verdad, el Señor le da? Y entonces, amados, la esposa de Cristo en este mundo es manchada. ¿Por qué? Pues por ignorancia, porque no se sabe en realidad qué es la iglesia. Y pues bueno, mucha gente hoy entiende la iglesia solamente como un edificio, ¿verdad? Vas a la iglesia, ¿verdad? Un edificio, lo entiende como un grupo de personas con la misma fe, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia mormona. Lo entendemos como un grupo de gente que está de acuerdo en la misma fe, ¿verdad? O como un edificio, ¿verdad? La iglesia. Pero en realidad, bíblicamente, tenemos que fundamentar nuestra fe en lo que el Señor dice, ¿verdad? Y nos enseña en su palabra. Entonces vamos a entrar en materia. Pues, porfa, gracias. Y la palabra iglesia, hermanos, más común que tenemos, vamos a ver si se ve este colorcito, ¿verdad? En el griego se puede transliterar de esta manera, eclesía, ¿verdad? Eclesía. ¿Qué es la eclesía, hermanos? Una asamblea o una convocatoria. En un término que podamos entender un poco más, también podemos usar los llamados fuera. ¿Los llamados fuera de qué? Del mundo. Vosotros, ¿verdad? Sois la luz del mundo. Vosotros no pertenecéis a este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos primero, ¿verdad?, la base, ¿dónde podemos entender qué es la iglesia realmente para poder ser? Tenemos que irnos a la Escritura. No vamos a buscar a ver qué piensa un pastor, a ver qué piensa un líder, a ver qué piensa. Nos vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Señor, ¿qué es la iglesia? Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas veces, ¿verdad?, esta palabra eclesía, que hace referencia a una asamblea, ¿verdad? O sea, a una reunión, a una convocatoria, o sea, que se les llamó a reunirse, a los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Al fuera, ¿verdad?, de vivir de este mundo. Entonces la raíz, hermanos, de esta palabra, iglesia, no es un edificio, sino la gente. Y ahí vamos a ahí tienen sus hojitas, Romanos capítulo 16, verso 5. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, salúdame también a la iglesia que está en tu casa. Si vamos rápidamente para que vean a quién Pablo le está escribiendo, ¿verdad?, esta salutación, o Pablo va terminando, ¿verdad?, ya prácticamente el libro, ¿verdad?, de los Romanos. Den mis saludos, estamos en Romanos capítulo 16, verso 3, den mis saludos a Priscila, Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí, yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Ahí cuando vemos la palabra iglesia, está usando esta palabra, la eclesía, ¿verdad?, de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¿En el hogar de quién? De Priscila y Aquila. Priscila y Aquila es una pareja, ¿verdad? Priscila es la mujer, Aquila es el hombre, ¿verdad? Ellos tenían una iglesia, una asamblea, ¿en dónde? En su casa. Entonces aquí la primera definición que podemos entender es que la iglesia son los que conforman la asamblea, la convocatoria, los que somos llamados fuera. Esa es la primera idea, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, la iglesia no es la organización, la iglesia no es la denominación, la iglesia son las personas, ¿verdad?, que han sido llamadas por el Señor. Pablo se refiere, hermanos, a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad?, no a un edificio, sino a un cuerpo de creyentes. Y aquí es donde podemos entonces resumir lo que es
¿verdad? La iglesia es un cuerpo, porque así lo definimos en Efesios, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, un cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Esa es la iglesia, ¿verdad? Un cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Eso es la iglesia bíblicamente hablando. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está formado por todos los creyentes desde el tiempo del Pentecostés. Aquí es donde vamos a ver cuándo se establece la iglesia. O sea, es decir, tuvo que tener un inicio, ¿sí? Antes era el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan, verdad? Allá empieza en Egipto. Empieza el padre Abraham, Dios lo escoge, le da promesas, luego Isaac y luego Jacob y luego los 12 hijos de Jacob y luego se van a Egipto. De Egipto sale una multitud de más de 2 millones, hermanos. Y luego el Señor, ¿verdad? Por mucho tiempo tiene a su pueblo escogido Israel, pero después el misterio fue revelado, vino, ¿verdad? El Señor se encarnó, habitó entre nosotros, nos enseñó y nos mostró al Padre y luego reveló su propósito. Él se va a hacer un pueblo de toda tribu, lengua y nación, no nada más de los hebreos. Y ahí es donde entonces entra la idea, hermanos, de la iglesia. No un pueblo, sino un cuerpo. Y entonces en Hechos capítulo 2, si usted lee Hechos capítulo 2, el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, 10 días después de la Pascua, 50 días que es Pentecostés después de la Pascua, ¿verdad? Dice, espérenme en Jerusalén. 40 días el Señor Jesucristo se está apareciendo a sus discípulos, a diferentes personas, les enseña mucho acerca del reino de Dios y entonces les dice, 10 días más me van a esperar en Jerusalén. A los 10 días, cuando el Señor les dice, entonces sabemos, Hechos 2 relata que el Espíritu Santo desciende y entonces ellos reciben la promesa de Juan capítulo 16, el Consolador viene, Pedro empieza a predicar y entonces de 16 por lo menos naciones diferentes escuchan el mensaje en diferentes idiomas, creen y se bautizan. Y 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Ahí en Hechos capítulo 2 empieza ¿qué? La iglesia. No la empieza la iglesia católica ya por el año 300, 400 después de Cristo. Porque ellos dicen ser, ¿verdad?, la iglesia original, que con el emperador Constantino que legisla y hace del cristianismo católico apostólico romano, hace una ley, ¿verdad?, donde ya va a ser ahora la religión del imperio romano. Ese es como por los años 300, 400, pero ahí no empieza la iglesia, es mentira. La iglesia empieza, amados, ¿verdad?, 10 días después de que el Señor Jesucristo asciende al cielo, ya resucitado, en Hechos capítulo 2. Ahí empieza la iglesia. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, desde Hechos capítulo 2, desde Hechos capítulo 2, hasta el día que el Señor regrese, va a existir el cuerpo de Cristo tal y como lo conocemos. ¿Sí? Desde Hechos capítulo 2 hasta cuando el Señor venga. ¿Por quién va a venir el Señor? Por su iglesia, por su cuerpo de creyentes, por su asamblea, por sus llamados fuera, por los que Él convocó, por los que Él eligió. Por ellos viene por su esposa, por su novia. Entonces, la idea de nosotros, de la iglesia, debe empezar aquí, ¿verdad? Señor, tú estableciste tu iglesia, estableciste tu cuerpo y vas a venir por Él. Aquí es la existencia de la iglesia. Estamos más de 2000 años que la iglesia ha existido tal y como la conocemos, ¿verdad? Porque bueno, si nos ponemos a pensar, anteriormente el pueblo de Israel era pues el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, con diferentes liturgias, que es una liturgia, diferentes ceremonias que hacemos, ¿verdad? Pero
aquí el entendimiento es: Dios escogió, Dios eligió, Dios se hizo un pueblo, Dios llamó un pueblo para sí mismo, para amarlo, para darse hacia Él y para que nosotros también, ¿verdad?, nos diéramos a Él. 1 Corintios capítulo 12, verso 12, ahí lo tenemos en las hojitas, léalo conmigo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí lo bello, hermanos, es que hay que entender que el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, ¿verdad? O sea, la eclesía, los llamados, existen y están en todo el mundo. Y aquí es donde nosotros formamos parte de ese maravilloso cuerpo, de ese maravilloso, ¿verdad?, asamblea. Todos y cada uno de los que hemos creído en el Señor, que hemos obedecido, que estamos, ¿verdad?, tratando de luchar contra este mundo, ¿verdad?, los que estamos siendo llamados fuera. Ahora, hay que entender cómo el Señor establece la iglesia y cómo la gobierna. Vuelvo a repetir, nuestra idea de quién gobierna la iglesia está viciada, está mal entendida por cómo hoy se manejan las diferentes denominaciones. Por ejemplo, ¿quién maneja la iglesia católica? El Papa. No es Dios, es el Papa. ¿Quién maneja la iglesia de los mormones? Pues el presidente de la asamblea de los mormones. ¿Quién maneja la iglesia de los testigos de Jehová? Pues el presidente de los testigos de Jehová. ¿Quiénes manejan, verdad, por decir así, las grandes iglesias que vemos muchas veces de los falsos apóstoles? Pues los falsos apóstoles. Y entonces tenemos viciado, hermanos, cómo es el liderazgo de la iglesia, cómo se establece la autoridad, para qué y hasta dónde hay autoridad por parte de Dios hacia el hombre para que pueda, ¿verdad?, cuidar de la iglesia del Señor, no gobernarla. No podemos gobernar el cuerpo de Cristo, lo podemos cuidar por medio de su espíritu, pero no gobernar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la iglesia, hermanos, ponémonos para acá. La iglesia, este color no se ve, vamos a agarrar el otro. La iglesia, en primer lugar, es un reino o un imperio. ¿Sí? No es una democracia. O sea, no es por votaciones que se hacen las cosas en la iglesia. Pero desgraciadamente, ¿cómo se hacen las cosas en la iglesia? Por votación. Hermanos, ¿qué les parece, verdad? Si aquí el hermano Arturo, ¿verdad? Lo ponemos o lo enviamos para acá. ¿Y para quién está de acuerdo? No, pues tantos. Ok, hermano Arturo, lo enviamos. ¿Por qué? Porque pues hacemos de la iglesia una democracia. Pero en realidad, hermanos, tenemos que entender que la iglesia es un reino. ¿Cuántos reyes gobiernan en un reino, hermanos? 10. Un rey nada más. Un solo rey. Y aquí es donde entonces un imperio, hermanos, es un estado en cuyo frente está el emperador o el rey, ¿verdad?, quien es la máxima autoridad y quien tiene el poder absoluto para gobernar según sea su deseo. Esa es la diferencia a una democracia. La democracia, ¿quién tiene el poder? La gente, el pueblo. Pero en un reino, el rey tiene el poder absoluto. ¿Qué ha pasado con la iglesia hoy? El pueblo ha tomado el control. No que hemos quitado, no que hemos vencido a Dios, no, hermano, sino en realidad nosotros que nos proclamamos una iglesia hemos tomado el poder y hemos pervertido el poder y lo hemos usado a nuestra conveniencia. ¿Cómo lo sabemos? Cada congregación que usted vaya tiene diferentes reglas, costumbres, leyes, mandamientos, a como, ¿verdad?, el liderazgo quiera, no como la palabra de Dios lo dice. Si la iglesia estuviéramos bajo la autoridad de la palabra,
cualquier congregación que proclamara ser cuerpo de Cristo sería ¿lo qué? Lo mismo. Pero lamentablemente no. Lamentablemente, amados, usted va aquí nada más a 3 cuadras a otra iglesia y va a haber diferentes reglas, ¿verdad? Va a haber diferentes leyes, va a haber diferente doctrina, diferente forma de liderar. Entonces, no se entiende bien, amados, que la iglesia es un imperio, un reino. Y para lograr comprender con más exactitud el término imperio, lo más parecido que tenemos actualmente podría ser, hermanos, pues un país donde le da la autoridad a un hombre, que en este caso pues es el presidente, ¿verdad? Aunque aquí hay Congreso y hay, ¿verdad?, Cámara de Senadores, pero creo que entendemos, todos hemos visto al menos películas, ¿verdad?, de los faraones o de los césares, ¿verdad?, o de reyes, donde lo que el rey decía, eso se hacía, ¿verdad? Esa es la idea del reino de Dios. Esa es la idea de la iglesia que deberemos tener, que el Señor manda en su cuerpo. Él es la cabeza. Leímos en Efesios que Cristo, hermanos, lo leemos rápidamente, ¿verdad? Dice, Cristo está por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios, cualquier cosa, no nada más en este mundo, sino en el que vendrá. Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo, todo. Entonces, así, hermanos, es como realmente deberíamos ver a la iglesia. Si quieres tú empezar un negocio, una empresa, en un país, ¿qué necesitas hacer? En un país como este. En México, pues sacas tu carrito, ¿verdad?, a la esquina, haces ahí tu lumbrita, vendes elotes y no hay problema. Hasta que llega la maña y te pide cuota, ¿verdad? Adelante, Richard. Pero en un país, hermanos, bueno, que la ley funciona. Yo no puedo nada más de repente abrir aquí en mi casa, hermanos, un negocio y poner allá afuera, ¿verdad? Necesito ir con la autoridad de esta ciudad para sacar ¿un qué? Un permiso. Tengo que yo someterme y sujetarme a las reglas que la autoridad ha puesto. Porque si no, yo sé lo que va, ¿verdad?, a ocurrir. Entonces, inclusive para que la iglesia del Señor exista libremente, tenemos que sacar un permiso al gobierno. Fíjese, dije, para que exista libremente. Porque la iglesia de Cristo va a existir con permiso o sin permiso. Y de hecho hay muchas partes del mundo donde existe sin permiso del gobierno, donde no opera libremente por las leyes del hombre, aunque opera libremente por el Espíritu de Dios. Pero inclusive la iglesia, hermanos, tiene que pedir a la autoridad permiso para operar libremente. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos que empezar a tener acerca de la iglesia. Él, el rey, estableció su iglesia y va a venir por ella. Él es la autoridad porque es su reino y es su imperio, y no nosotros. No porque yo fundo una iglesia, hermanos, no porque yo empiece una congregación, una iglesia, yo voy a ser el mandamás. No porque yo les diga a ustedes, es que Dios a mí me envió a establecer esta iglesia y usted se tiene que sujetar ¿a quién? A mí. ¿Dónde dice eso en la palabra, hermanos? Ahorita vamos a ver en cuanto a la autoridad. Pero no, nos tenemos que sujetar a Cristo todos, incluido, ¿verdad?, el liderazgo de la iglesia. No nada más los que no forman parte del liderazgo se sujetan a nosotros y nosotros hacemos lo que queremos. No, es una pluralidad, hermanos, todos, ¿verdad?, sujetos al Señor. Vamos, dale vuelta a la hoja, por favor. Pero viene una pregunta, ¿es la iglesia, hermanos? Y aquí, entonces, ok, un cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, y esto lo vamos a poner, ¿verdad?, mundialmente. Este concepto también tenemos que empezar a manejarlo mucho. Ok, la iglesia es el cuerpo de creyentes de Cristo Jesús en el mundo. Pero la base de la iglesia mundial, hermanos, o sea, para que exista la iglesia mundialmente, ¿qué debe existir? La iglesia local. La iglesia local. ¿Qué quiere decir esto?
nosotros aquí en Brownsville, en el país de Estados Unidos, ¿verdad? En el estado de Texas, en la calle de Elton Glor, somos una iglesia, pero formamos parte de una iglesia. Ok. Esto de la iglesia local, hermanos, menos lo entendemos. La excusa es esta: si a mí no me gusta cómo me empiezan a tratar en la iglesia, porque yo no comparto, porque mi manera de pensar está diferente a la de la Biblia, como la iglesia es mundial y no es local, entonces yo me brinco a la iglesia ¿de dónde? De enfrente. Porque al cabo la iglesia es ¿qué? No nada más es esta. Y en realidad, hermanos, no. La única iglesia en Brownsville de Cristo no es esta iglesia. Ni somos la mejor iglesia ni la vamos a hacer. Ni estamos buscando ser la mejor iglesia. Y que aquí dan la vida por Cristo. Y son puras payasadas. Ahí el día que te toque, a ver si es cierto. No estamos en competencia con nadie. No nos promocionamos en la radio ni en la tele, hermano. Ni andamos en la pulga. No porque sea pecado, sino porque el Señor dice que Él añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Si nosotros hacemos nuestro deber en la fe. Pero tengo que entender que si usted forma parte de esta iglesia local aquí, en este grupo, en este cuerpo de creyentes que estamos aquí, usted está consciente que no fue el pastor quien lo llamó, ni que lo trajo su mamá, su esposa, su esposo, sino que fue el dueño quien lo puso en este local. ¿Sí? Porque volvemos, y por eso tenemos que tener bien en mente esto, va a decir, Señor, si tú me trajiste a esta iglesia local, entonces yo me voy a sujetar ¿a quién? A ti. Y voy a buscar tu voluntad donde tú me pusiste. Y aquí es donde entonces, hermanos, entra la iglesia local y tiene mucha importancia. Y hagan de cuenta que hemos ignorado esto. Los apóstoles no. ¿Por qué creen que las cartas que leemos de Pablo y de Juan y todos, por qué creen que llevan el nombre de la ciudad a donde la iglesia pertenecía? Por ejemplo, la carta a los romanos, ¿dónde estaba esa iglesia? La carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses. Ok, eso es la iglesia local. Aunque la iglesia había empezado en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. De ahí el Señor les dio un mandato a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso empezaron a hacer los discípulos, y de Jerusalén, hermanos, empezaron a salir. Y entonces empezaron, ¿verdad?, a haber cristianos en cada ciudad. En cada ciudad se fueron fundando iglesias. No las fundaron ahí de que alguien dijo: yo quiero una iglesia. Yo siento que necesito poner una iglesia. No, hermanos, la iglesia inicia en el corazón del Señor. Y luego es enviada por una congregación local. Y entonces el Señor así trabaja. El Señor no trabaja con solovinos. No trabaja con ¿cómo se puede decir? Con renegados. Con personas que les gusta hacer mandamás, ¿verdad? No, el Señor siempre trabaja con un cuerpo. Imagínate, oye, si Él escogió 12 discípulos, no anduvo solo, hermanos, el Señor haciendo su obra. Él escogió a 12 hombres y luego tenía otros 120, ¿verdad?, discípulos, y luego le seguían una multitud de personas. Entonces aquí la idea que el Señor quería dejarnos es que Él iba a formar un cuerpo y lo iba a establecer. Entonces, recuerda que el gobierno, hermanos, es un servidor de Dios. Ya lo leímos en Efesios. Toda la autoridad es dada ¿a quién? A Cristo. Y los gobiernos, los reinados, lo que exista, son servidores ¿de quién? De Dios.
Por ejemplo, vamos a ir ahí Romanos, ahí lo tienes en la hoja, Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Aquí es donde el famoso dicho que decimos, el que nada debe, bueno, de aquí viene, ok, dice, las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que, ¿qué? Hacen lo que está mal. Ahí sí tienes que tener miedo. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto. ¿Tienes miedo de que te den un ticket? Pues vete al speed limit, no lo pases, ¿verdad? Pero si vas arriba del speed limit y vas viendo, ¿verdad? Ay, Richard, ¿por qué le haces así? Haz lo correcto y las leyes te honrarán. Verso 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Amados, aunque la iglesia local tiene que cumplir con requerimientos del gobierno, ya dijimos, ¿verdad?, que una iglesia para que opere libremente, hermanos, pues tiene que pedir, ¿verdad? Tiene que estar incorporada a las reglas que un gobierno pone. Si el dicho gobierno, hermanos, es comunista o son musulmanes y están en contra, ¿verdad?, de la fe en Cristo Jesús, la iglesia tiene que operar underground, ¿verdad? Tiene que operar bajo perfil, o sea, bajo el agua en secreto, gracias. Así lo hicieron muchos de los cristianos en el Imperio Romano. Cuando ya Constantino, ¿verdad?, puso a la iglesia católica como la iglesia, la fe por ley, pues los cristianos verdaderos no se sujetaban a los papas y a los falsos sacerdotes y eran, ¿verdad?, castigados. Entonces, tenemos que entender, amados, que la iglesia no existe porque el gobierno le da permiso. La iglesia existe porque Cristo, hermanos, le da poder a la iglesia. O sea, buenas noches. No es que gracias a que este gobierno se fundó en los principios bíblicos, es por eso que hay muchas iglesias aquí. No, hermanos, fue porque honraron a Dios y el Señor quiso y tuvo gracia y misericordia a este país y Él le dio poder a su iglesia para establecerse aquí. No es que el gobierno le dio poder a la iglesia. El Señor Jesucristo le dio autoridad, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, cuando junta a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Se fijan lo que dijo el Señor? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la autoridad de la iglesia no proviene de un estado, de un gobierno, hermanos. Proviene de su rey, que está por encima de todas las cosas. Entonces, Mateo 28, ahí lo tenemos, ¿verdad? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El rey, el emperador, el Señor de toda autoridad dio el poder a su iglesia para ser establecida por todo, ¿qué? Por todo el mundo, amados, otorgándonos su bendición y su permiso. Pero para que la iglesia pueda existir mundialmente, primero tiene que existir localmente. Entonces aquí es donde nosotros tomamos forma, la iglesia local. El cuerpo de creyentes que está aquí es donde tomamos forma, es donde Dios nos ve y nos da un espacio. Yo la otra vez le mencioné que nosotros podemos poner esta figura, ¿verdad? Un rebaño. Ok, un rebaño. La iglesia es un rebaño, Él es el buen pastor y nosotros sus ovejas, ok. Y hay millones y millones de ovejas, hermanos, en todo el mundo, ¿verdad? Miles y miles de ovejas, y miles y miles y miles y miles. Por todas partes, ¿verdad? Imagínense que son ovejitas, ¿verdad? Por todas partes.
Pero es tan grande el rebaño, hermanos, que existe, que no se puede tener, ¿verdad?, en una sola parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué harían ustedes? Ay, ahorita traía la palabra en la boca y ya se me fue. Rebaño. Sóplenme. La otra frase bíblica. Ahorita se me va a venir. Es que no es aprisco. No es aprisco, es este. Bueno, ahorita se me viene. El rebaño del Señor es inmenso, hermanos. Gracias. Ok, gracias. Redil. Pero el Señor divide su rebaño en rediles. ¿Qué es un redil? Una parte del rebaño. Y a cada redil el Señor, ¿verdad?, pone cuidadores. Cuidadores. Que el domingo vimos que no son siervos, ¿qué son? Esclavos. Exactamente. Entonces, el Señor es el dueño, ¿verdad?, del rebaño. Dueño del rebaño. Y Él, como dueño del rebaño, hace rediles y pone a cargo a cuidadores. La iglesia local es un redil que forma parte de un rebaño, que todo en conjunto es del Señor, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos formando, ¿verdad?, nuestra idea bíblica de lo que es la iglesia. Primera de Pedro, hermanos, ahí están en sus hojitas. Para que todo sea, ¿verdad?, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Dijimos que la iglesia es un imperio. ¿A quién pertenece el imperio? Para siempre, al Señor. Si eres un cristiano, debes saber esto. En Jesús se encuentra la autoridad final. No es tu pastor, no es tu apóstol, no es tu tatarabuelo que fue, ¿verdad?, el que empezó esa iglesia. No es por más que tenga pipa y guante y mucho smoking, un pastor, ¿verdad?, si contradice lo que dice la palabra de Dios, no es la autoridad. Los ancianos de la iglesia no somos la autoridad final, somos autoridad puesta por Dios, pero ¿quién autorizó a esos ancianos? El Señor. Entonces la autoridad final es Él. Y su autoridad, hermanos, ¿se encuentra dónde? No en las revelaciones de sueños, no en las revelaciones, hermanos, de ¿cómo dicen estos? Gracias, estas visiones, no las, el Señor me dijo, ¿verdad?, sino en su palabra. ¿Por qué le recalco mucho esto, hermanos? Porque yo le puedo sacar 50 citas donde el Señor dice eso. El que permanece en mí, palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra, una luz en mi camino. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuida mucho la doctrina porque por medio de ello te salvarás tú y a muchos. No necesitamos ponerle más mayonesa, hermanos. No necesita, aquí está todo el condimento listo, perfecto. No hay que exagerarle, no hay que quitarle, no hay que hacer las cosas con más lucecitas, ¿verdad?, y que haya oro o plata. Si no te basta esto, mi amado, si esto no es suficiente, ¿qué va a ser suficiente? ¿Cuántas visiones necesitas escuchar? ¿Cuántos milagros necesitas ver? Y a lo mejor no va a ser suficiente. Los fariseos, maestros de la ley, le decían a Jesucristo, haznos y danos una señal para que creamos que eres el Hijo de. Se las dio, hermanos, al final. La única señal que Él les dijo, no les daré ninguna señal excepto la señal de Jonás. Como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tumba y al tercer día resucitará. ¿Y le creyeron?
No. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que la autoridad final es en Jesucristo. ¿Qué mandó Jesucristo a los discípulos? Lo acabamos de leer en Mateo 28, que les enseñaran a los nuevos discípulos. ¿Quieren que lo veamos otra vez? Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. No que les voy a dar, y que les voy a dar en visiones, y que les voy a dar en sueños y en profecías, sino lo que ya les he dado. ¿Qué crees que hizo Jesucristo los 3 años que pasó en vida con sus discípulos y los 40 días que estuvo resucitado con ellos? ¿Qué crees? Se pasó pescando con ellos ahí en el mar de Galilea, enseñándoles, diciéndoles, dando testimonio de la verdad, apuntando hacia el Padre, apuntando hacia quién es Él. Dice que por medio de la ley y los profetas les enseñó quién era Él. Entonces no necesitamos nada más, hermanos. El Espíritu Santo trabaja a través de su espada, que es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos poner la base de la iglesia sin tener que movernos y andar buscando, ¿verdad?, nuevas revelaciones, hermanos, para que la gente esté contenta y para que se llenen las bancas y para que den más dinero. No hay necesidad. No es necesario. Ya la autoridad se nos dio, ya se nos dieron las reglas, las leyes, se nos da el poder que es por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en Samaria y en Judea, hasta lo último de la tierra. Aquí está ya. Empezó local, se fue mundial, pero la base de la iglesia es local, como estamos nosotros. Pero ¿qué poder necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿qué? Las visiones de los falsos apóstoles. La fe viene por el oír, ¿la qué? La palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí. Aquí. Esto es lo que te va a dar la fe. ¿El evangelio es poder de Dios para qué? ¿Dónde está el evangelio? Aquí, en la palabra. ¿Qué más necesitas? El Señor Jesús, Juan capítulo 14, orando: Padre, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué necesitas para santificarte? Ok. Entonces, ¿esto es suficiente, ¿verdad, hermanos? ¿O necesitas que yo te tumbe, Mario? Te tumbo. El Mario sí. No me tumbe, pastor. Le quería decir que sí, pero luego como que no. No, hermanos, no me estoy burlando, ¿verdad? Estoy nada más diciendo, el Señor puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Yo he danzado en el Espíritu, ¿verdad? Yo he visto cómo Dios da visiones verdaderas a hombres y profecías verdaderas a hombres que se cumplen sin necesidad de hacer show aquí enfrente. Lo que yo le estoy diciendo es que todo lo que ha conformado la iglesia actual, hermanos, es espectáculo y es show. Y la gente es lo que, desgraciadamente, por la ignorancia que tiene de qué es la iglesia, cae en esas redes y se queda atrapado. Se hiere, y si logra salir, ya no vuelve, ¿qué? Jamás. Pero si realmente, hermanos, caes en la red del Señor Jesucristo, en su redil, en su rebaño, en su cuerpo, en su asamblea, y entiendes por medio de la palabra, pues vas a ser salvo. Y vas a gozar la vida cristiana en medio de las pruebas y las tribulaciones. Porque el Señor lo que te promete, ¿qué es lo que más promete el Señor a sus discípulos? Sufrimiento. Hey, ¿quieres ser mi discípulo, Mario? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ay, Señor. Joven rico, ¿sabes qué? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da a los pobres, y entonces ven y sígueme. No, pues ¿cuándo, Señor? Eso es lo que más promete el Señor, hermanos. Sacrificio, sufrimiento, pero, ¿verdad?, que hace crecer y que fortalece y que da gozo y que le da gloria a Él. No se trata, hermanos, de darnos golpes, ¿verdad?, para sufrir. No estoy hablando de sufrimiento, sino
cuando uno encuentra la verdad en la palabra y quiere seguirla, sufres emocionalmente, hermanos, porque tienes que perdonar aunque no se lo merezca. Tienes que servirlo aunque, verdad, para ti no merece que yo sirva a esa persona. Tienes que dar en amor y tienes que amar. ¿Por qué? Porque el Señor te amó. Y se sufre emocionalmente y se sufre económicamente y se sufre corporalmente, hermanos. Sí, pero hay una gran recompensa, gigante. Yo le había bajado allá, le había subido, ¿lo puedes subir? Porque está bien frío, yo siento frío. ¿Ustedes, hermanos? Sí, va que sí. Subirle a 75, estos lo tienen como en 70, yo creo. Gracias. Muy bien, entonces entendemos, amados, que la autoridad final del rey, ¿verdad? Pásale. La autoridad final total y final está en Jesús por medio de su palabra. Entonces aquí es donde no tenemos que andar haciendo reglas, ¿verdad?, para cada iglesia. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Reglas. ¿Y qué les pasó? ¿Perdieron el qué? Vino el Mesías, se les presentó y dice, a lo suyo vino y los suyos tú no eres. Porque según nuestras reglas y según, ¿verdad?, nuestras ceremonias y según nuestro formato que tenemos aquí, tú no cabes. Pero amados, se olvidaron, ¿verdad?, de las profecías. Nunca nos olvidemos nosotros de la palabra de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, tenemos la primera figura, hermanos. ¿Verdad? Vamos a poner aquí figuras de la iglesia. ¿Qué me refiero con figuras? ¿Cómo puedo yo figurarme que es la iglesia, verdad? Es un reino, un imperio, en primer lugar. Ahora la iglesia también nos dice la Biblia, porque todo lo estamos viendo según la palabra, amén. La iglesia es una familia. Cada ser humano pertenece ¿a qué? A una familia, hermanos. Y si Él es el Padre Celestial, ¿de quién es padre o de qué es padre? De sus hijos. Amén. La iglesia es una familia, hermanos. Este es el propósito por el cual la iglesia fue establecida. ¿Quién trae reloj? Ok, ya lo vi. Faltan 15 minutos. Ok. ¿Cuál es el propósito por el cual la iglesia fue establecida por Cristo? La iglesia visible es el lugar donde debemos encontrar el reino de Cristo. Ok. Primero, la iglesia es un reino. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos porque el ¿qué? Se ha... ¿Y dónde está el reino, Juan? ¿Cuál reino? ¿Verdad? Y no entendíamos porque el reino de Dios, hermanos, es invisible primero. El Señor Jesús empezó a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Le compararé a una pequeña semilla de... Y entonces el Señor empieza a decirnos, el reino de Dios va a ser de estas maneras. Y la manera más fácil o la figura, hermanos, más entendible que podemos tener acerca del reino es precisamente una familia, porque todo ser humano pertenece a una familia. Entonces, prácticamente, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, visible es donde debemos encontrar el reino de Cristo. El reino se encuentra, ¿verdad?, en la familia. Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9. Y esto, si lo podemos recordar, aquí puse yo la cita, ¿verdad? Pedro le está escribiendo a la iglesia, ¿sí? Si vamos rápidamente a 1 Pedro, ahí en la Biblia, usted va a leer a mero arriba a quién Pedro le está dedicando su carta, ¿verdad? O su epístola. Ahí le va un chiste sin risa. ¿Qué es una epístola, hermano? La esposa de los apóstoles. Digo, es un chiste sin risa. Oye, ¿qué es una epístola? Pues la esposa de los apóstoles, dice. No, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios.
En la Reina Valera utiliza la palabra, aquí ya dijimos elegidos, está hablando de, ¿a quién le dedica Pedro su carta? A la iglesia, ¿verdad? Que es elegida por Dios, que viven como extranjeros, ¿verdad? En parte de todo el mundo. Ok, ahora sí, si vamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro dice, hey, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí primero nos dice qué somos y luego nos dice el propósito. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Ok, entonces tú nos hiciste un cuerpo, una asamblea, una nación, Señor. Ok, nos sacaste del mundo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel. Entonces la familia, hermanos, ¿verdad? Se convierte en los esclavos de Dios. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero es más bíblico que los siervos de Dios. Ya vimos. No nos gusta la palabra esclavos, nos gusta la palabra siervos. La familia se convierte en los esclavos de Dios. Yo no sé si tú te acuerdas, yo anduve mucho, ¿verdad? En esos lugares. Anteriormente, las familias se conformaban no por 2 hijos o 3. 10, 12 hijos. Yo llegué a conocer un hermano de Michigan, una familia anglo. Él era el número 19 de 25. Anglos. Sí, el mismo papá y mi mamá. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué antes se tenía tanta familia? No, hombre, no ven películas allá de las de Pedro Infante, no. Para trabajar la tierra que le pertenecía a quién? A la familia. ¿Sí? Mano de obra. O sea, entre más somos, pues sí más tragamos, dice aquel. Sí, pero más trabajamos. Okay. ¿Por qué, hermanos? Así era. Las familias de antes eran numerosas y se repartían el trabajo. Desde chiquitos, desde niños. Esa es la idea entonces que nosotros debemos de tener. Ok, el Señor se hizo una iglesia mundialmente y localmente porque Él quiere que continuemos su obra. ¿Qué obra, hermanos? Él vino a mostrarnos, a revelarnos al Padre. Ya teníamos los profetas y la ley, pero no conocíamos al Padre. El pueblo de Israel no conocía, hermanos, al Señor. Tuvo que venir el Hijo de Dios y nos mostró al Padre. Y ahí dice, ¿verdad? Por el profeta Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para, y empieza a publicar las buenas nuevas, a traer libertad a los cautivos. Esa es la obra del siervo, del esclavo de Dios, o sea, de Jesucristo. Ahora, Él se va, pero envía su Espíritu y nos deja y nos encomienda a nosotros su obra. ¿Cuál obra? La que Él inició. Predicar las buenas nuevas, darle vista a los ciegos, a los abatidos de corazón, ¿verdad? Darles ánimo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia bíblicamente, hermanos? Pues el propósito de la iglesia bíblicamente es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas de luz, seguir su obra. Ninguna iglesia, hermanos, debe de tener un propósito personal, que aquí es donde muchos pastores la riegan, ¿verdad? Yo quiero una iglesia así y así y así, que se enfoque así y así y así. Esa es la visión que me dio Dios. A eso se le llama ministerio, no se le llama iglesia, hermanos. ¿Sí? Supongamos, ¿verdad?, que el Señor puso en tu corazón a poner un asilo de ancianos. Bueno, eso es un ministerio, eso no es una iglesia. O un orfanato, es un ministerio del Señor. O una casa de rescate para drogadictos, es un ministerio, no es una iglesia. La iglesia ya sabemos lo que es. Entonces, tenemos que entender que
la existencia de la iglesia es para seguir y continuar la obra de Cristo por medio de todos los ministerios que Dios nos dé. ¿Sí? Y aquí es donde entonces vamos entendiendo. Si hay preguntas, comentarios, hermanos, pueden hacerlos. Amén. Jesús, amados, le concede autoridad y poder a la iglesia. Estamos aquí donde está recalcado. El Señor Jesús le concedió autoridad y poder a la iglesia que tú y yo no tenemos como cristianos individuales. Es por eso te digo que el Señor no trabaja con estrellitas, ¿verdad? No trabaja con solo vinos, trabaja con un cuerpo. Siempre el Señor, hermanos, va a escoger esclavos, siervos, ¿verdad? Para hacer su obra, como lo fueron Moisés, David, los profetas, Abraham, Pedro, Pablo. Pero en realidad ellos eran hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores como nosotros. ¿Por qué crees que Pablo en una de sus cartas dice, y el Señor me escogió a mí, al menos indicado, al peor pecador me escogió? ¿Por qué crees que dijo eso Pablo? ¿Crees que lo dijo para que se acomodara ahí y se viera bonito? Pablo era el peor de los pecadores porque Pablo estaba embebecido, hermanos, con su religión de los fariseos, persiguiendo a Cristo. Cuando el Señor le dice, Pablo, hey, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mí? Le dice, Pablo, ¿por qué me? ¿Quién eres, Señor? Pablo, te dice servirme a mí y no me conoces, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso Pablo dice, soy el peor de los pecadores. ¿A qué voy con esto? El Señor nunca ha usado individualmente y exclusivamente a alguien, hermanos. Él siempre se ha dado la gloria a Él y Él es el que ha hecho todas las cosas. Y cuando las hace por medio de su cuerpo, ¿verdad? Funcionan mejor que por medio de uno solo. Que aunque en muchas ocasiones el Señor tuvo que usar nada más a uno, la intención del Señor no era quedarse nada más con ese qué, sino que todos, ¿verdad?, entraran. Entonces, cuando entendemos que el poder está en la iglesia, hermanos, ¿verdad?, y que no lo tenemos tú o yo, esto nos afecta directamente en lo que es la iglesia local y lo que significa ser miembro de ella. Si yo me digo ser parte de la iglesia, pero nada más de esta iglesia mundial, pero no de esta iglesia, en realidad no soy parte de ni una ni de otra. Porque acuérdate, el Señor no trabaja con individuos. Trabaja en los individuos, claro que sí. Todos tenemos una relación con Él personal, trabaja en los individuos. Pero para hacer su obra, hermanos, el Señor escogió a 12, no a uno. Entonces aquí tenemos que entender, si yo digo ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que fue establecido por Él, ¿verdad?, donde Él nos da toda la autoridad y me hace familia, entonces yo tengo que entender que soy parte de una iglesia local, donde Él me puso, donde Él me ha establecido y donde yo necesito, ¿verdad?, pertenecer. Esto debería ayudarnos, hermanos, a no menospreciar o minorizar la iglesia local o la congregación. ¿Qué les digo yo a las personas? Les digo, mira, cuando tú tienes la oportunidad y el tiempo para asistir a una reunión, pero decides no asistir, ahí va otra vez. No soy religioso, hermanos, no soy legalista. Escucha lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que faltar a la iglesia es pecado. Hay muchos pastores que sí dicen, y los amenazan. Pero con que mandes el diezmo está bien, aunque no vengas, dicen muchos. Fíjate lo que estoy diciendo. Cuando tienes la oportunidad de venir y el tiempo, pero decides no asistir, te voy a hacer esta pregunta. ¿A quién estás menospreciando? ¿A los hermanitos o a Cristo? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de... Ok. Entonces aquí vas teniendo entendimiento. No desprecio a mis hermanos, sino desprecio a quién. Y vuelvo y recalco, cuando tienes el tiempo y cuando puedes venir.
Yo sé, hermanos, que en este país, ¿verdad?, los horarios de trabajo pues están por todos lados. Pero cuando yo puedo, hermanos, pero decido no venir, pues mi desprecio no es hacia los hermanos, es hacia Cristo. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que la iglesia no son nada más los hermanitos. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y aquí es donde recuerdas lo que el Señor te dice: niégate a ti mismo. Venir a la iglesia, hermanos, es negarte a ti mismo. ¿Qué tal ahorita, hermanos, ahí en tu reposet, verdad? Ay, hijo de eso. En tu lazy boy, ¿verdad? Con un chocolate, no, hombre. Unos cacahuates japoneses con limón, salsa Valentín y una coca con chorros de hielo, hermanos. Viendo. A mí me gusta la coca. Digo, lo que yo que te puedes estar haciendo lo que quieras, hermanos. Lo que quieras. Pero te negaste a ti mismo. ¿Para qué? Para venir. Para reunirte con el cuerpo de Cristo, no con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y viene el famoso verso que nos gusta mucho: porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, ¿dónde está el Señor ahorita? Aquí, gloria a Dios. Y vamos entendiendo en realidad qué es la iglesia. No son las reuniones nada más que hacemos domingos y miércoles o los ministerios. No es el local, no es el liderazgo, no es la organización, no es la asamblea. En realidad, hermanos, ¿verdad?, somos todos. Todos nosotros hemos estado pensando que la iglesia local, hermanos, y la membresía son una cosa, ¿verdad?, cuando en realidad son otra. Y cuando decimos membresía, y ahorita vamos a ver más, bueno, hoy no, la próxima semana vamos a ver, ¿verdad?, lo que es la membresía. No estoy hablando de pasar al frente, ¿verdad?, y decir, sí, yo estoy de acuerdo con los credos de esta iglesia y me hago miembro. En realidad tenemos que entender, hermanos, que la membresía es una pertenencia hacia el cuerpo de Cristo. No hacia, vuelvo a repetir, no hacia la asociación que es entre el Christian Church o cualquier iglesia que pertenezcas, sino al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. No a una iglesia, no a una organización, ¿verdad?, sino al cuerpo de Cristo. Entonces, hemos categorizado a la iglesia, hermanos, como un negocio. En el mundo, ahorita las iglesias se les ve como negocios. Inclusive aquí en Estados Unidos, hermanos, el gobierno ya quiere empezar a que la iglesia pague taxes, porque los pastores que fundan sus iglesias, hermanos, se hacen multimillonarios. Entonces se supone que la iglesia no es para lucrar, sino es para un beneficio de la sociedad, y por eso no se le cobra impuestos a las iglesias. Qué mejor manera de lavar dinero, ¿verdad?, que una organización que no tiene que declarar impuestos. Y entonces a los pastores se les conoce como ¿qué? Ese es lo que quieren, no son las almas, es el dinero. Y Dios nos perdone, hermanos, ¿verdad?, por todo lo que hemos entendido mal y lo que le hemos hecho ver, ¿verdad?, a los que todavía no pertenecen al cuerpo del Señor. Porque lamentablemente, ¿verdad?, pues conlleva una repercusión, cosas negativas. Muchos te dicen, o sea, lo invitas a la iglesia, no, hombre, es puro negocio, no, los pastores no están interesados en el dinero, no, y lo que te quieren es aprovecharse de ti, no. Y lamentablemente, ¿verdad?, así ahorita está la idea. Pero, amados, continuamos, ¿verdad?, próxima semana. ¿Hay alguna pregunta ahorita, verdad, antes de nos quedamos en la primera hoja? Mire, yo sé que usted ahorita estas hojas las va a cuidar como a la niña de sus ojos. Yo sé que no se le van a olvidar ahí en el carro abajo del asiento. Yo sé que no se le van a olvidar. Aunque yo sé que no las va a perder, déjelas aquí, por favor, para la próxima semana. Sí, si ya hizo anotaciones, póngale, vea su nombre, pero déjela aquí para no imprimir otras. Porque yo sé que no se les pierden, ¿verdad que no? ¿Verdad que tienen en una carpeta todas las hojas que les he dado de todos los miércoles? ¿Verdad que sí? Una sí, ¿verdad? No, hermanos, si gustan dejarlas aquí, las dejamos, y para que no se les pierda. Preguntas acerca de lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahorita. Comentarios. Ya traen hambre, ¿verdad, hermanos? Ya quieren.
Claro, no, hombre, vamos es mucho material. Ahorita estamos viendo nada más qué es la iglesia. Próximo le seguimos y luego continúa la membresía de la iglesia, porque hay muchas dudas acerca de eso, hermanos. O sea, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de la membresía a Central, estoy hablando de la membresía al cuerpo de Cristo. ¿Qué espera el Señor de ti como miembro? A ver, ¿qué esperas tú de cada miembro de tu cuerpo, hermanos? Que funcione. Pero si nomás está de oquis. Entonces, aquí es donde este estudio tiene la intención de ayudarnos a entender a qué pertenezco, cómo el Señor nos ha dado autoridad, cómo nos estableció, para qué, de qué manera debemos conducirnos, a quién le debemos nuestra sujeción, o sea, nuestra fidelidad. Y de esa manera, hermanos, funcionar como la mejor versión que podamos de la iglesia del Señor, ¿verdad? No nada más como ya cada quien viene de donde venimos y pues ya traemos las costumbres de allá y pues si no me gusta, pues entonces no lo hago. No, ver en lo que la palabra nos confronta y caminar juntos, ¿verdad?, en lo que el Señor nos dice. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque no hay más, Señor, que necesitemos para conocerte, sino que tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos tu palabra que ya nos diste. Perdónanos, Señor, porque somos muy ignorantes y luego también, aunque muchas veces ya sabemos, somos muy tercos, Señor, para hacer las cosas. Y solo tú, Señor, puedes ayudarnos porque tú eres el que tienes todo el poder y la autoridad para hacerlo. Perdónanos, Señor, a tu iglesia, que hemos hecho mal las cosas, Señor, por mucho tiempo, pero enséñanos, Señor, redargúyenos, danos tu verdad, tu luz, para caminar en ella, Señor, y poder realmente hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias porque disponen, Señor, de su tiempo para que seamos edificados por medio de tu palabra. Gracias por este momento, Señor, y también oramos por los alimentos, Señor, y el tiempo de convivencia que anhelamos y que necesitamos tener como cuerpo en Cristo. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia.